Hello, everybody. Welcome to the Pan American Society evening meeting. This is going to be the first meeting of many in 2021. Hello, saludos a todos os membros da Sociedade Pan-Americana de Trauma. É um prazer estar com todos vocês acá. It's going to be first of many activities, meetings da sociedade em 2021. I would like to ask Dr. Thomas Scalia, Executive Director of the Pan American Society, to say some words and start the academic year for the Pan American Society in 2021. Dr. Well, Scalia, good please. evening to everybody. I will have to speak in English. My Spanish is almost non-existent. This is an important day for the Pan American. The executive committee and the board has recognized the need for us to reach out in a much broader way to the members. And this has really been Dr. Martos's brainchild. As the president and as the executive director, we have committed to bringing much more of the Pan American to the members. This is the first of, as what Antonio said, will be many activities, both scientific and historical, so that people can get a much better feel for what the Pan American Trauma Society is all about. I am delighted to see that the numbers are growing already with the participants, and hang on, because this is going to just be the beginning. Thanks so much to everybody for joining. Thank you, Dr. Scalia. I'd like to invite Dr. Marcelo Ribeiro. He is the chair of the Education Committee of the Pan American Society. To say some words, Dr. Ribeiro. Yeah, thank you very much for everybody. Have a good night for everybody. Yeah, I think this is a very exciting year. We are growing. I think the Education Committee, as the chair, I'm very honored to be elected chair by the board. It's a great honor for me. I'm going to do all my best efforts to make it grow. And I think we can do a lot of good things together. We have a great experience in Latin America. We just need to put everything together and make it work. Bueno, amigos, muchas gracias por todo estar aquí. Es un placer muy grande. Estoy encargado de la parte de Comisión de Educación de la Sociedad Panamericana. Estoy encantado con la posibilidad de estar con todos ustedes. Vamos a ver si empezamos un año bueno con muchas actividades científicas, además también desarrollar algunos trabajos científicos, cosas así, porque tenemos mucha experiencia y tenemos que hacer las cosas juntos. Muchas gracias a todos. Thank you. Thank you, Marcelo. So we're going to start the first lecture today. The presenter will be Dr. Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz is one of the faculty at the University of Miami, Jackson Memorial Ryder Trauma Center. He was born in Colombia, has been in Miami for 16 years. I first met Dr. Ruiz. He was an international observer at the University of Miami. Then did his residence and fellowship and has been one of the faculty. He's going to be talking about one trauma case that you had. You're going to have the slides in English. You're going to talk in Spanish and manage the discussions in Spanish and English. Try to do this meeting kind of bilingual. So, Dr. Ruiz, thanks for accepting the invitation to speak today. Please go ahead. Thank you very much, Antonio. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor estar reunido con esta audiencia hoy, una audiencia que veo que en su mayoría es hispana. Me siento muy feliz de ver que la membresía de la Asociación Panamericana de Trauma ha crecido y que Latinoamérica y el resto de los países hispanohablantes se ha unido. Thank you very much, everyone. I'm honored to be here. We're going to talk about a few cases, and kind of have a nice discussion about the ins and outs of the traumatic arrest. Empecemos con nuestra presentación. Lo primero que tengo que decirles es que no tengo ningún interés comercial que tenga que explicar, del cual sea responsable, y que las opiniones que estoy expresando en este momento son las opiniones mías solamente y son parte de la experiencia y del trabajo que he hecho con el Centro de Trauma durante mi carrera,
y que ninguna de mis opiniones en realidad representan políticas institucionales o posiciones institucionales, sino la experiencia y el sentir académico de nuestra unidad. Quisiera preguntarles a la audiencia si ustedes quieren participar durante la conversación, que coloquen su nombre en el chat, en la ventana de chat. Con eso puedo dirigirme a ustedes y nos pueden dar algunas opiniones. El interés principal es saber y compartir cómo son los manejos de estos pacientes en los diferentes centros de trauma. I would like to ask the audience to put your name in the chat if you want to share your knowledge, if you want to participate. We'll get through your opinions. The main interest is to hear how everyone works on these difficult cases and learn from each other. Un poquito de la introducción acerca de quiénes somos y cuál es nuestra labor. La Asociación Panamericana de Trauma nació en el año 2003 como una iniciativa interesante que ayudaba a unir a Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, sino a todos los países hispanohablantes y traer el conocimiento de trauma que hay en Latinoamérica y que ha sido de alguna forma olvidado y puesto atrás y no ha sido divulgado de una forma más exhaustiva. El conocimiento de la cirugía de trauma en Latinoamérica y en los países hispanohablantes es un tesoro que hasta ahora estamos empezando a darnos cuenta y valorar, ya que ellos tienen una cantidad impresionante de pacientes, una diversidad de patología espectacular y un conocimiento que está al nivel mundial, que está listo a competir a nivel mundial. El Centro de Trauma Ryder fue fundado más o menos en el año 1992, ya vamos para 22 años, para 30 años. Es uno de los 2 centros de trauma de nivel 1 en la ciudad de Miami. Nosotros tenemos más o menos 5,000 admisiones por trauma al año. Yo sé que estos números palidecen en comparación con algunos de los números que en Latinoamérica sé que tienen. Nuestra patología es diversa y tiene una preferencia importante por el trauma penetrante. Y también tenemos una gran contribución de trauma cerrado y tenemos un programa de fellowship y un programa de residencia en el cual entrenamos los futuros cirujanos y los cirujanos de trauma que van a trabajar en todo el mundo. Hemos tenido fellows de los 5 continentes y estamos muy orgullosos de compartir nuestro conocimiento. Los rounds, el International Trauma Grand Rounds empezó hace unos años, fue parte de las iniciativas del Dr. Martos del Departamento de Telemedicina de la Universidad de Miami, y durante los últimos años hemos tenido una tradición que nos ha unido. En una conferencia común y corriente vemos médicos y centros de los 5 continentes y compartimos el conocimiento presentando casos. Y esta va a ser nuestro primer PTS Members Virtual Gathering, que es una reunión en la cual vamos a hacer una conferencia en español y muy probablemente en portugués para discutir casos. I'd like to thank all the audiences. Again, as I said, we're going to have a bilingual conversation as well. So feel free to join in on the conversation, and we'll provide translation if there's a need. I know most of you actually are bilingual and trilingual, but we'd be happy to provide the translation if there's a need. We welcome your participation. Antes de empezar, vamos a dar un poquito de información acerca de cómo funcionan los centros de trauma a nivel urbano en los Estados Unidos, específicamente en una ciudad como Miami. El cuidado prehospitalario en nuestro país ha demostrado que disminuye la mortalidad, y esta disminución de la mortalidad es proporcional al tiempo, es inversamente proporcional al tiempo de transporte. Es decir, entre menos tiempo de transporte, nuestra capacidad de tener buenos resultados aumenta. En un estudio que se publicó el año pasado, en julio del año pasado, o hace 2 años, en realidad, se demostró que el ideal
del tiempo de transporte desde la escena hasta el hospital debería ser menos de 10 minutos. Sin embargo, en un estudio de población importante, el tiempo de rescate de la fuerza prehospitalaria de llegar a la escena era 10 minutos y el tiempo de transporte al hospital era 17 minutos. Eso hace que el tiempo aproximado promedio que nosotros vemos los pacientes desde el momento en que ellos tienen un evento traumático sea casi de 30 minutos, no ideal. Y esta es una de las principales razones por las cuales algunas de nuestra mortalidad aumentan, especialmente en pacientes que están severamente traumatizados. This one just to show what the ideal recommendation of transportation time from scene to the trauma bay should be, less than 10 minutes. However, our reality in the urban centers in the United States is close to actually 27 minutes. Not ideal, we're working on it, but it will represent a significant handicap on getting good outcome in outpatients. En cuanto a pacientes que entran en paro cardíaco por trauma, paro cardíaco traumático, nosotros en nuestra institución seguimos los delineamientos de East Trauma Society y los algoritmos de Western Trauma y AAST. En nuestro caso, ustedes pueden ver en la derecha este algoritmo en el cual básicamente los pacientes que tienen paro cardíaco traumático menos de 10 minutos, estos pacientes que tienen señales de vida, reciben una toracotomía de emergencia 15 minutos por paro cardíaco en heridas penetrantes. Sin embargo, nuestra experiencia local ha sido un poco menos alentadora de lo que reporta la literatura, llevando nuestra supervivencia a números que son simplemente menos del 10%, que se acercan al 8 o al 7%, que serían números parecidos a los paros cardíacos médicos en la calle. This slide to show what we use as a guidelines and algorithms for the traumatic arrest in our institution with not great results. Less than single-digit success on discharge without neurological deficits, and similar numbers to those of the medical cardiac arrest in the field. Y esto nos ha llevado a cuestionar, a preguntarnos si realmente la toracotomía de emergencia en la bahía de trauma, en la cama de trauma, es realmente un procedimiento que debe seguir. Y por eso vamos a presentar los siguientes escenarios. So we're going to go ahead. Dr. Ruiz, Sí. can I ask you to do me a favor? Can you make these slides a little bit bigger on screen? Like they're very small and tiny. I don't know if you can make. Yeah, let me see if I can. I think it might have to do something with the resolution of my own screen. Let me see if I can do something about it. Let me continue talking. Yeah, sure. I'm going to try to connect through a different computer and see if we can get this ongoing. Give me just a second. In the meantime, we're going to talk about some of the cases. Mientras tanto, vamos a hablar de algunos de los casos. El primer caso es el caso de un paciente que tuvo trauma penetrante, pero tuvo un tiempo de paro cardíaco que fue difícil de definir. Este paciente básicamente llegó en la siguiente forma. Es un paciente de 32 años que recibió 2 heridas por arma blanca en la zona 2 del cuello y una herida por arma blanca en la zona 2 del cuello y una herida por arma blanca en la parte posterior del cuello. El paciente fue encontrado en paro cardíaco en el lugar, en la institución en la que él se encontraba, que es una institución carcelaria. Durante el transporte recuperó los signos vitales y perdió los signos vitales 5 minutos antes de llegar al hospital. El tiempo total estimado del paciente entre el momento en que el paciente fue herido y el momento en que el paciente llegó al hospital fue aproximadamente 35 minutos.
I'm still trying to get those slides for you a little bit bigger. Aún estoy tratando de conseguir que la presentación se haga un poquito más grande, pero vamos a colocar la discusión del primer caso. Valeria, si puedes colocarnos la discusión del primer caso. Ok, paciente de 32 años con herida de arma blanca, 2 heridas de arma blanca, en las cuales no sabemos realmente cuánto tiempo el paciente tuvo paro cardíaco y tuvo retorno a la circulación espontánea y perdió nuevamente los signos vitales 5 minutos antes de llegar al hospital. Usted empieza a hacer sus ABCDs de trauma y qué es lo que va a hacer. Por favor, votemos. Just to remind everybody, so the data from this meeting, some data followed that Dr. Ribeiro gonna send to all you, to multi-centers, so will be used for some possible papers and publications. So the idea is to use the data from this meeting as another poll questions that are going to be sent afterwards, to be used to some publications throughout the Pan American Society. Thank you. Ok, yo creo que podemos parar la votación y revisar los resultados. Ok, en los resultados vemos que la mayor parte de las personas van a realizar una toracotomía de emergencia y van a colocar un clamp aórtico con el 56% de las respuestas. 21% de los participantes van a hacer solamente una toracotomía sin colocar un clamp aórtico y el resto se divide entre realizar compresiones cerradas y otros procedimientos. Y creo, let me see if there's anyone in the audience who can give us an opinion. Maybe Dr. Chiodetis, Marta, ¿nos podrías dar la opinión, por favor? In this case, this patient with those injuries in the neck, you have to think about any compromise in the upper part of the great vessels. Tienes que pensar en lesiones que puedan ocasionar sangrado en los grandes vasos en la parte superior del tórax, especialmente si se hacen con heridas por arma blanca que son largas. Eso no lo podemos saber, obviamente, con la historia. Entonces, este paciente probablemente requiere de un control quirúrgico en el quirófano, primero iniciando con una exploración a nivel del cuello y extendiéndola con una esternotomía para poder tener control y acceso vascular sobre las lesiones que puedan tener en la parte superior, ya sea el tronco brachiocefálico o la salida del tronco tirocervical, que aparte de las otras lesiones que pueden haber de neumotórax y que se pueden observar ya sea con un ultrasonido rápido o una radiografía de tórax, se la tienes pronto. Aunque este paciente en esas condiciones, la única forma de poder mejorarlo es quirúrgica. No tienes tiempo de hacer muchas cosas. Doctor Zalamea, si usted nos podría dar su opinión. Buenas tardes. Yo creo que la decisión sería la toracotomía de resucitación, y en el primer momento lo que nosotros queremos es que el corazón reciba sangre para que pueda enviar sangre al cerebro. Por eso la importancia de inmediatamente después de la toracotomía poner un clamp en la aorta. Por supuesto, es una decisión un poco controvertida, ya que estaríamos hablando de posibles lesiones de vasos que están sobre el corazón o se encuentran hacia arriba, y teóricamente podríamos aumentar el sangrado. Pero creo que en este momento o al principio lo que necesitamos es que la sangre perfunda al corazón y al cerebro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien nos podría dar alguna otra opinión?
Creo que tengo tal vez el doctor Rivero. I agree that this is a patient that we need to have a surgical control of the situation. I'm presuming that this is like a small step, a small weapon, due to the fact that the patient is in jail, so it's not supposed to be like a big knife. But these small little weapons that these guys carry on prison, they can be very lethal because they're very sharp and very small. So you know, the place of the injuries is highly suggestive of great vessels injury in the neck. But I would do, in our hospital, we would try to get a thoracotomy and maybe get the aortic clamp, and then go for the injury itself to try to control the problem. But I would like to bring for discussion, just because I'm curious, if you guys in States would even consider the possibility of using like the Reboa instead of open the chest, and go like put a Reboa zone 1 and then go up to the neck and approach the neck itself directly, trying to save time on the thoracotomy, considering that this injuries from maybe small stab wounds, stab weapons, hardly will be injuring the lung itself or anything else. Just a question for you guys that have the Reboa in your hospitals. Doctor Rivero trae un punto bastante importante, y es básicamente que él está de acuerdo en realizar una toracotomía izquierda y después explorar el cuello. Pero él nos pregunta a todos si en un paciente como estos existiría un beneficio de colocar un catéter de oclusión aórtica, un Reboa, para poder hacer la resucitación. Y sería algo bueno que discutiéramos. Le podemos dar la voz, por ejemplo, al doctor Pino en la ciudad de Cali. Bienvenido, doctor Pino. Si usted nos puede decir cómo manejaría usted este paciente y si el paciente se beneficiaría de un catéter de oclusión aórtica. Buenas tardes para todos. Un placer estar aquí en la reunión con todos los cirujanos presentes. Pues realmente este paciente, y eso es lo que queríamos plantear, porque pues hemos venido trabajando con el grupo de Cali, es el manejo del paro cardíaco en paciente con trauma penetrante exsanguinado, donde las lesiones están por encima del tórax o en el cuello. Hemos encontrado que es posible, y este tipo de pacientes pueden beneficiarse de colocar un catéter de oclusión aórtica en la zona 1 e inmediatamente entrar a hacer una cervicotomía, explorar el cuello y controlar la herida vascular en el cuello. Básicamente, la estrategia que hemos planteado es que 2 equipos quirúrgicos puedan entrar al mismo tiempo. El paciente está intubado. El primer grupo quirúrgico entra a poner el Reboa, hace el abordaje en la región inguinal, pasa el Reboa y lo infla en la zona 1 del tórax, mientras el otro equipo está haciendo la cervicotomía, controlando la lesión de los vasos carotídeos, probablemente que sean los que tengan la lesión. Y el anestesiólogo fundamental en la parte de la reanimación hemostática de este paciente. El anestesiólogo es fundamental para estar colocando el paquete globular de emergencias con glóbulos rojos, plasma y plaquetas. De esta manera pensamos que es menos mórbido hacer una toracotomía, porque otros pacientes suelen hacer una coagulopatía postraumática, y muchas veces nos tocaba dejar empaquetado el tórax, dado que empezaban a sangrar de la pared torácica cuando le hacíamos una toracotomía para clampear la aorta. Si antes que no teníamos el recurso del catéter de oclusión aórtica, lo que hacíamos era la toracotomía, clampear la aorta y entrar inmediatamente al cuello para intentar resolver el problema vascular en el cuello. Pero ahorita nos parece mucho más práctico, menos mórbido, colocar el catéter de oclusión aórtica en la zona 1 y que un segundo grupo de cirujanos de trauma estén entrando al cuello haciendo la cervicotomía para lograr controlar el sangrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Pino. Basically, he's telling us that there's
There's been working on these patients that have lesions above the thorax where the balloon of the aorta is going to be deployed. And he explains that these patients are actually subject to less morbidity because the placement of the catheter would prevent you from getting to another front that would cause bleeding, acidosis, and coagulopathy. Lo importante de discutir acá en esta situación, y es una de las razones por las cuales quería yo llevar esta controversia a ustedes, es porque desde el punto de vista de la teoría, el catéter de oclusión aórtica lo que preveniría o lo que evitaría es sangrado distal. En este caso, no existe sangrado distal a el lugar donde se infla el balón. Esa es una de las razones por las cuales hacemos el clampeo de la aorta. Y la otra razón es que aumenta la perfusión proximal al desarrollo del catéter. So what I'm discussing right now is the actual utility and the theory behind the deployment of a balloon in the aorta on a patient that has an injury above the chest. Because there's no usefulness preventing examination below the catheter, because there's no injury below the catheter. It actually increases the perfusion to the places that are proximal of the catheter. Y lo que me preocupa en esta situación es aumentar el sangrado que tiene este paciente. Y déjenme les explico qué pasó con este paciente. Nosotros realizamos una toracotomía de emergencia. Pusimos un catéter de Foley en la herida posterior. El paciente tuvo regreso de la circulación espontánea 6 minutos después de empezar las compresiones cardíacas directas. Lo llevamos a la sala de cirugía y encontramos una laceración parcial de la carótida común izquierda que se le colocó un shunt, un bypass temporal. Desafortunadamente, el sangrado y la coagulopatía de este paciente a través de la toracotomía requirió que el paciente fuera empaquetado en la toracotomía izquierda, dejado abierto. El paciente fue a la unidad de cuidado intensivo y falleció 12 horas después debido a acidosis, coagulopatía severa, hemorragia que fue refractoria. Estábamos hablando de más o menos 30 o 40 unidades de glóbulos rojos que se transfundieron y paro cardíaco que fue refractorio a todas las maniobras. Entonces, esto me lleva a preguntar, y en eso yo hago eco con el doctor Pino, si realmente hacer una toracotomía en uno de estos pacientes y abrir un nuevo frente de sangrado realmente está en el mejor interés de los pacientes. Le voy a decir esto en inglés. This case makes me wonder whether we really actually get any benefit, or the patient gets any benefit from having another front of bleeding performed during surgery in which the patient is going to examinate. This patient actually examinated from the chest. We were able, these are all real cases that I've had during the last few months at the hospital. The bleeding on the neck was not really an issue. It was actually very easy to control. The bleeding on the chest turned out to be absolutely impossible to control, and this patient ended up dying from exsanguination, acidosis, and hypothermia. Y esto me hace preguntar un poco si realmente nosotros deberíamos hacer esto. Ahora, el balón en la aorta me preocupa porque en este caso este paciente tenía una herida de la vertebral izquierda, de la arteria vertebral izquierda, que estaba en una localización imposible de controlar de forma quirúrgica y solamente respondió a la colocación de el catéter de Foley. Al tener un clamp en la aorta, el sangrado por este lugar va a aumentar y me preocupa que un sangrado que no sea controlado, que es proximal al catéter, sea una causa de complicación para el paciente. And I was explaining that this patient had a severe vertebral artery injury that was only controlled with the deployment of a Foley catheter. And I'm wondering if placing a balloon or clamping the aorta would actually increase the bleeding from these injuries that are difficult to control, and it will turn up in a bad outcome for the patient. Y no sé si hay alguien más que quiera darnos una opinión. Doctora Chiodetis nos dice si ligarla a carótida en lugar de hacer un shunt. Claro que es una de las posibilidades. En este caso decidimos hacer el shunt porque es bastante sencillo, era una herida que era bastante fácil de controlar.
pero digamos que en una situación de mucha más premura se puede ligar. Ligation of the carotid artery could have been done. I think it was fairly easy. It was a matter of a couple of minutes to place an Argyle shunt inside the carotid artery and get the case done and the patient back. Los pacientes se resucitan con sangre, plaquetas y productos en una relación 1 a 1, pero el problema fue coagulopatía. No sé si hay alguien más en la audiencia, tal vez la doctora Chiodetis nos pudiera ayudar con esto, o alguno de los otros doctores. Maybe Dr. Scalia can give us some insights if he's available to tell us anything. I'm sorry, you're going to have to give me a little bit of English translation as to what you want me to Yeah, so we were wondering if using a Ribot instead of a thoracotomy in this case would be better, or just going with closed chest compressions instead of opening more fronts for the patient to bleed out and die. I think the difference here is the cardiac arrest. And in my mind, the thoracotomy serves two purposes. It gives you access to control the hemorrhage, and if you wish to occlude the aorta, you can. Putting a Reboa in without having the opportunity to directly control the area of injury in a person that has had a cardiac arrest, I think is futile care. And so all of the reports, as far as I know from Cali, that have used the Reboa for chest injury have used it in combination with an open technique to help control. So if this patient had some blood pressure, I think that's it's an innovative solution that most people wouldn't have the nerve to try, but clearly is an option. I think the cardiac arrest, in my mind, makes thoracotomy the only solution that's going to offer you any chance of salvage. Muchas gracias. Básicamente, el doctor Escalías dice que en una de estas situaciones en las cuales hay arresto cardíaco, paro cardíaco, abrir el tórax es la única solución viable para poderle dar un resultado al paciente que sea adecuado. Vamos a otro caso y a cambiar un poquito el caso. Este es un paciente 69 años. Estuvo involucrado en un accidente vehicular, una colisión vehicular frontal, mucho daño frontal en el vehículo. El paciente tuvo arresto cardíaco al principio del transporte y el tiempo total en compresiones del paciente fue de 17 minutos antes de que el paciente llegara a la sala de trauma. Cuando el paciente llegó a la sala de trauma, estaba en ritmo de PEA, o sea, tenía actividad eléctrica, pero no pulso. Y en el ultrasonido cardíaco tenía unas contracciones bastante discretas. Parecían como estas contracciones, no sé cómo se dice, agónicas, que uno ve en un paciente que ya falleció o está a punto de fallecer. In this slide, this patient with this presentation comes without vital signs, no pulse, but he has PEA and he has some mechanical contractions on the heart. So things to highlight here: long transport time in cardiac arrest and the patient's age. Unas cosas que hay que sobresaltar en este caso es el tiempo de transporte, un tiempo de transporte largo para un trauma cerrado. El paciente está en CPR por un tiempo prolongado y el paciente tiene 69 años. Entonces, teniendo esto en cuenta, la edad del paciente y el tiempo tan prolongado, vamos a discutir el caso. El paciente tenía un FAST que era negativo.
no tenía fluido en el abdomen en el FAST inicial que se realizó. This patient had a negative FAST on admission when he was on cardiac arrest. Y podemos, Valeria, si podemos colocar nuevamente la discusión. Nuevamente, paciente de 69 años con un tiempo en paro cardíaco prolongado, con contracciones mecánicas muy discretas y actividad eléctrica. Se hacen los ABCDEs y cuál es su siguiente paso. Y vamos a darle a la audiencia un minuto para que nos den el voto. So in this round of questions, we're gonna ask Dr. Ottolino, Dr. Ana Maria Pacheco, Dr. Sharon Henry, if they can make some comments about the management of this patient, followed by Dr. Gabriel Ruiz discussions, please. Antonio, Yes. Antonio, I just want to point out that I'm 69 years old, and I don't think that's very old. A young adult, please, Dr. Scalia. If I come in and I'm at Dr. 69, Ruiz, you damn well can I better ask try a to save question? me. While we're waiting for people to answer, we had a question from before. Important, doesn't matter which. Can you hear me? Yes. I can hear you now, yes. Let's see here. Dr. Juan Carlos Ortiz is asking you which tool you use to guide your hemostatic resuscitation in this kind of patient. If you use like thrombelstrography, how you guide your hemostatic resuscitation in Miami. Ok, la pregunta es cómo nosotros guiamos la resucitación y la hemostática. Sí, nosotros utilizamos un componente clínico basado en los signos vitales del paciente y utilizamos TEG y utilizamos gases arteriales y medir déficit de base. So we use a combination of clinical criteria. We use TEG to control the coagulopathy. I have my own reservations about that specific tool as well, but it's not the point to discuss today. And we use arterial gases to manage the base deficit and the acidosis. Aquí la doctora Chiodetis me da un dato importante. DOA significa muerto al llegar, es decir, este paciente lo pronunciamos muerto al llegar, no se hace nada. Eso es lo que significa DOA. They were asking me what DOA means, and I was explaining the significance of that term. El doctor Fonseca me pregunta clínicamente cómo estaba la pelvis. La pelvis se sentía estable en ese momento en el examen. Vamos a quitar la votación y vamos a obtener algunos comentarios. Doctor Martos estaba invitando a algunos de nuestros colegas. Los escuchamos, por favor. Doutora Ana Maria Pacheco, ¿puedes comentar o qué hacer con ese paciente y su servicio? Hola, ¿cómo están? En realidad creo que es un caso bastante complicado porque el paciente efectivamente está muerto. Entonces, si uno quisiera intentar hacer algo, sabemos que las toracotomías en pacientes de trauma contuso no andan muy bien. Y si más encima el paciente no tiene sangre en el FAST, en el abdomen, es más difícil aún que nos pueda resultar alguna toracotomía. Pero si llegáramos a decidirnos a hacerla, este paciente sí que tendría que ir con clampeo aórtico. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Basically, the opinion is that this patient is actually dead on arrival. But if anything was to be done for this patient, it would have been a thoracotomy and with aortic clamp, which was the second option voted by the audience with 28%. The first one in this case is to declare the patient as dead on arrival. La audiencia eligió hacer la toracotomía y colocar un clamp aórtico como segunda opción, 28%, y la primera opción fue declarar el paciente muerto al llegar al hospital. No sé si alguno de los otros doctores, Dr. Martos, can you help us with any other of the other colleagues that want to... Yeah, I'd like to see if Dr. Ottolino and Dr. Sharon Henry can talk after. Carlos Ordóñez, estoy acá. Qué pena que había llegado tarde. ¿Cómo están? ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo están? Sí, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bueno, esto es un paciente que tiene cosas malas y cosas buenas. Las cosas malas es la edad, aunque según el doctor Escalera no están, tiene 17 minutos de reanimación pre en un contexto de un trauma cerrado. O sea, eso en el más sentido estricto es considerado una muerte al llegar. Pero es un paciente que tiene actividad eléctrica sin pulso, que me está diciendo que tiene un taponamiento cardíaco. Ese es el signo que me está diciendo. Y tiene un eco que creo, Gabriel, que dijiste que había algo de movilidad al ecosonograma. Es un paciente que yo, de todas, le abro el pecho y le dreno y le abro el pericardio, porque muy probablemente tenga un taponamiento cardíaco, obviamente con clapeamiento de la aorta, etcétera. Entonces, basándonos en el sentido estricto, es una muerte al llegar, si nos vamos por el criterio, pero utilizando un poco sentido común, yo a ese paciente, a pesar de todos los pronósticos, menos de 1% de probabilidad de sobrevida, yo le abro el tórax, le dreno ese pericardio y le hago su masaje y su clampeo. Muchísimas gracias, Dr. Ottolino. Basically, the presence of cardiac activity and PEA would mandate, in Dr. Ottolino's view, the performance of a thoracotomy, basically accounting for a possible tamponade. And I'm going to add to that maybe the presence of a cardiac contusion, probably, maybe. The patient, against the patient is the age. I don't think 69 is actually that old for this, and I am with Dr. Escalía on this. It's a very young patient. But let's see what we did. Nosotros colocamos un tubo de tórax, una toracostomía del lado derecho y realizamos una toracotomía en el lado izquierdo. La cavidad pericárdica estaba vacía, solamente un poco de fluido, sin sangre. Colocamos un clamp en la aorta, el paciente recuperó los signos vitales rápidamente, llevamos el paciente a la sala de cirugía. En la sala de cirugía tenía unas laceraciones mesentéricas muy pequeñas, realmente con mínima cantidad de sangre, pero desafortunadamente el paciente en las siguientes 2 horas en la sala de cirugía presentó múltiples paros cardíacos que no estaban relacionados con sangrado ni hipovolemia, y falleció en la sala de cirugía. La falla cardíaca fue una falla cardíaca en diástole con un corazón bastante dilatado, a pesar de la comunicación entre anestesia y cirugía para limitar la cantidad de transfusión, y pareciera que fue una contusión cardíaca o una falla cardíaca aguda. So to add to these slides was that the patient's lacerations in the mesentery were minimal. There was a minimal amount of hemoperitoneum, but the patient had a cardiac arrest that was not related to hypovolemia, and it seemed to be a mechanical arrest, probably an acute congestive heart failure because of the appearance of the heart, the dilated, the bluish heart that we've all seen when we do this, and this patient's going to diastolic arrest, and it's just impossible to get this heart back. And this begs the question, this patient didn't die from hypovolemia. Did the patient's age or the patient's lung transport, or maybe the presence of a cardiac contusion was what ended up dictating the patient's outcome? Este paciente, lo que realmente hay que preguntarse es si no fue hipovolemia, fue una contusión cardíaca, el trauma de tórax, o el tiempo de tránsito del paciente el que fue finalmente determinando el resultado de este paciente falleciendo en la sala de cirugía. Y doctor Martos, le vamos a dar la voz a alguno de nuestros colegas, si me puede recordar. So Dr. Cheryl Henry, Henry, if you receive this patient in your trauma call tomorrow night, would you open this patient, or how do you manage the situation? Please, Dr. Henry. I have to say, the way I answered the question when we did the poll was, I said he's DOA, frankly, because for the many of the reasons that you've discussed already. Long transport time. I do have to say that it can be very difficult to distinguish between severe hypovolemia and PEA arrest. And with somebody with a long transport time and slow blood loss, that can certainly be the case, but I didn't get that sense from this patient. So I think if this patient showed up on my doorstep with no evidence of tamponade on my echo,
and I would probably put bilateral chest tubes in or do finger thoracostomies to take tension pneumothorax off the table. The other thing that it would be interesting to know is did he have a terrible brain injury? You know, was there evidence of a skull laceration? Was their brain presenting? Those are things I look at before I often will open, particularly a patient with blunt trauma. Sorry to tell you that, Tom. Dr. Henry, let me translate that for the rest of the audience. Un punto de vista bastante interesante. Ella está de acuerdo con el hecho de que probablemente el tiempo de transporte haya sido un factor significativo en que el paciente haya fallecido, pero también la presencia de no hay tamponamiento cardíaco en el FAST. Usualmente el procedimiento que hacen en su centro es colocar toracostomías bilaterales o lo que nosotros llamamos acá en Miami una toracostomía digital, que es básicamente hacer la toracostomía, colocar el dedo y confirmar que no hay neumotórax a tensión, y si esto es negativo y el ultrasonido del corazón muestra que no hay tamponamiento cardíaco con un FAST negativo, probablemente este paciente se puede declarar como fallecido. Todos puntos muy importantes que nuevamente traen controversia a los manejos que normalmente hacemos, y vemos que hay muchas respuestas diferentes dependiendo de las tradiciones y de la formación académica y quirúrgica de los diferentes centros. All of those very interesting questions, but it begs the question, there's so many different opinions. This is definitely a controversial topic. Déjenme, voy al siguiente caso, si me lo Gabriel, sí, ¿puedo claro. opinar? Oh, doctor Ordóñez, bienvenido, Sí, por ¿cómo estás? favor. Es que llegué tarde, pero Tranquilo. yo creo que en este caso hay que tener claridad absoluta y el protocolo tiene que estar establecido. Es un paciente que lleva más de 17 minutos en paro con un trauma cerrado, y ese paciente hay que declararlo muerto al ingreso. Y nadie debe de tomar decisiones de reanimarlo, de ponerle tubos de tórax, de toracotomía, nada. Después de 10 minutos, un paciente con trauma cerrado, se sabe que ya hay que declararlo muerto, y no creo que se deba perder tiempo ni hacer nada más. Esa es la opinión nuestra y eso es lo que hacemos. Entonces yo creo que en estos casos que se están hablando, tenemos que tomar decisiones claras y que a la audiencia le quede claro, y creo que debe ser así. Por favor, compártele eso. Gracias, Dr. Ordóñez. So Dr. Ordóñez brings another important point, is the fact that there should be clarity on what the strategy is going to follow when we get one of these patients. In his opinion, this patient with a long transport time, 17 minutes, is a patient that should be declared DOA, and no intervention should be made. And the team should not waste time and resources on a patient that has had a cardiac arrest. So I'm going to ask Dr. Ordóñez if the fact of seeing mechanical function in the heart would change his opinion. Dr. Ordóñez, si usted hace el ultrasonido en este paciente y usted ve que hay actividad mecánica, ¿le cambia esto su actividad mecánica cardíaca? ¿Le cambia esto su idea? Sí, le hacemos ultrasonido en estos pacientes en paro y ha cambiado un poco la idea, pero tiene que tener algún tipo de ritmo que sea como trabajable, porque a veces hay ese ritmo agónico que tampoco se justifica. O sea que hay que tener algo más, un poquito más, y no solo pero sí hay que hacerle a todos estos pacientes el eco y mirar el ritmo. Sí es como obligatorio ya hacerlo, pero no, pero en ese ritmo tan agónico que tú presentas tampoco se debe hacer, porque el paciente no va a salir, y es lo que le pasó a ustedes, que lo operan y de todos modos el paciente no es posible que resucite. Okay, so Dr. Ordóñez thinks that the mechanical function of the heart in the ultrasound can change your management, but it has to be something more than just agonal contractions of the heart, which is exactly what we saw. It's a rate about 30 times per minute, very discrete contractions, very weak contractions. But again, I am with Dr. Ordóñez here. There's no clarity, so usually we go the most aggressive route. Estoy de acuerdo con el Dr. Ordóñez. En este caso, el paciente tenía contracciones agónicas, 30 por minuto, muy discretas, pero usted trae un punto muy importante. Tal vez en una situación de estas, por el caos no hay claridad, y usualmente uno se va por la ruta más agresiva, así no resulta en algo.
Vamos a movernos un poquito para ver si podemos revisar último caso, los dos últimos casos. Este es un caso de un paciente que llega en arresto en paro cardíaco, pero con trauma cráneoencefálico aislado. Paciente de 17 años, muy joven, con un disparo, con una herida por arma de fuego en la parte posterior del cráneo occipital izquierdo. El paciente solamente 2 minutos en compresiones de pecho, solamente 2 minutos en transporte en paro cardíaco, tiene una fractura abierta del cráneo, tiene tejido encefálico herniándose a través de esta fractura, una cantidad de sangrado bastante importante. El paciente está en paro cardíaco y vamos a poner nuevamente para votar, para ver qué van a hacer ustedes con este paciente. Valeria, si puede colocar, paciente de 17 años, herida en la cabeza, fractura abierta del cráneo con tejido cerebral herniándose, 2 minutos en paro cardíaco, se empiezan los ABDCs y el paciente lo declaran muerto, se realiza una toracotomía, se realiza un clamp aórtico, se realizan compresiones cerradas de pecho o alguna otra maniobra. Vamos a darle a la audiencia unos 30 segundos para darnos la respuesta y si pudiéramos tener un par de intervenciones de nuestros colegas para discutir. Okay, Dr. Machain from Paraguay asked you to answer the question. So, Dr. Machain, let's see who else wants you to comment about this case. En este caso, nosotros tenemos una consideración importante que es la donación de órganos. Y este es uno de esos casos en los cuales teníamos aviso acerca de la llegada de este paciente con unos minutos y logramos tener un consenso en que si el paciente presentaba paro cardíaco que fuera visualizado por nuestro equipo, habríamos un intento de reanimar el paciente. Sin embargo, no procederíamos a hacer una toracotomía. El paciente hicimos unas compresiones de pecho cerradas que duraron 3 minutos, solamente una dosis de adrenalina. El paciente tuvo retorno de la circulación en los primeros 3 minutos con la adrenalina. Requirió bastante unidad de transfusión y bastante cantidad de medicamentos presores. Se cerró la piel de la cabeza. El paciente, de hecho, sobrevivió el CT scan, el TAC del cerebro que demostró que su herida cerebral no era de sobrevivir. Este paciente sobrevivió 36 horas y fue donador de 7 órganos sólidos y donador de múltiples tejidos, lo cual salvó muchas vidas. So this patient returned his circulation within just the first dose of adrenaline. We had some time before the patient arrived, and we convened that if the patient was on cardiac arrest on arrival, given the short time, or we would go ahead and do closed chest compressions and try a short round of resuscitation to try and aim to have this patient as an organ donor. Here in Miami, we have significant shortage of organ donation and patients die waiting for the organs. The patient actually survived to get a CT scan that showed that he had a non-survivable injury, and he actually was able to become a donor and save at least 7 or 10 different people. Y yo quisiera invitar a alguien de la audiencia a que nos dijera cuál es su opinión y cuál es su realidad en local en esta situación y si existe alguna consideración como donación de órganos en un caso en el cual hay un paro cardíaco traumático y un trauma craneoencefálico aislado. I would like to invite, queria chamar o Dr. Machain para hablar sobre Machain y el Dr. Juan Manuel López. Machain. El doctor Saldívar, yo soy de Paraguay, Antonio Marcos. Okay. Yo estoy acá en el Hospital de Trauma de Paraguay y el índice de accidentes en motocicleta es altísimo. Entonces, cuando estaba presentando Gabriel el caso, me suena a mí como si fuera mi centro hospitalario, el único centro hospitalario, Hospital de Trauma de Asunción, Paraguay. Tan solo esta semana tuvimos aproximadamente 92 pacientes que ingresaban con traumatismo
de motocicletas. Y de hecho, actuaríamos nosotros de la misma forma, es decir, el paciente que llega con un traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, traumatismo de abdomen y miembros, que es nuestra realidad, y muchos de ellos sin el uso de casco de protección del cráneo, y si viene con una herniación, como el caso que presentaron, de hecho procederíamos a hacer lo mismo, hacer una intubación orotraqueal, una reanimación, hacer una evaluación del ABCD, ver la causa que está produciendo el paro. De hecho, en la ecografía, el ecofag cardíaco ya nos va a permitir a nosotros discernir eso, seguir las maniobras de reanimación y de sacarlo de eso. De hecho, probablemente en la sala de reanimación le colocaríamos los 2 tubos torácicos de drenaje y ver, continuar las maniobras. De hecho, es continua, desde la gasometría y hasta ver ya el laboratorio. De hecho, la sala de reanimación tenemos pegado a la sala de donde ingresa el paciente, y ver la posibilidad de que efectivamente en último caso sea donadores de órganos. Es una persona muy joven y de reanimarlos, efectivamente, Gabriel, nos sirve a nosotros como donante de órganos, sobre todo, a lo mejor corazón no, si está con un traumatismo en esa zona, pero los demás órganos nos pueden servir. Me parece que doctor Felipe Vega tenía algo que decirnos, lo vi que quería participar. Sí, gracias. Saludos a todos. Yo creo que esto es en muchos sitios esto es un caso muy común. En sitios donde vemos lesiones penetrantes, estos casos son muy comunes. Y cuando llegan así, que vienen con compresiones cardíacas, incluso prehospitalarias, si tienes un programa para poder hacer salvación para donación de órganos, yo creo que esto es totalmente perfecto. Creo que puede variar incluso en algunos centros en América Latina actualmente con situaciones incluso de pandemia, que hay que considerar. Si se tiene el recurso y si el paciente lo logra sacar rápido, creo que fue lo mejor que se pudo hacer. Si no, prácticamente está muerto al arribo. Esa era mi impresión, pero creo que cambiaría un poco actualmente con la situación pandémica esto. The consensus is that these patients can be rescued for enough time to be organ donors. The situation might change now with the pandemic in some areas in Latin America, and I imagine here. I don't know if there's any other opinions. We have Dr. Salamea, who also agrees that this patient can be rescued. Dr. Ottolino also agrees that this patient can be rescued. In the interest of time, let me just go ahead with the last case, which was an interesting case that I had a couple of years ago, maybe a year and a half ago. And this is a patient that had a small trauma burden that came in traumatic arrest. Y voy a explicar este caso en un paciente que tenía realmente una herida pequeña, pero que llegó en arrest, en paro cardíaco traumático. Entonces, una paciente, una mujer, 57 años, que se cortó las muñecas, en la parte anterior de las muñecas, lacerando la arteria ulnar izquierda. Estaba en paro cardíaco durante 7 minutos, con compresiones de pecho cerradas por el personal de rescate y con un torniquete en el brazo. La paciente llegó sin signos vitales, sin ningún signo de vida. ¿Qué hacen ustedes? Y Valeria, vamos a traer la última pregunta para la audiencia. Paciente de 57 años que llega sin signos vitales, con una herida sencilla y simple de la arteria ulnar izquierda en paro cardíaco hipovolémico. Usted hace los ABCDs y ¿qué hace? La declara muerta, realiza una toracotomía, coloca un clamp aórtico, hace compresiones cerradas del pecho o hace alguna otra intervención. Vamos a darle a la audiencia unos 30 segundos para que nos den su opinión y vamos a finalizar esta presentación con la discusión de este caso y con cualquier otra pregunta que la audiencia tenga. Gabriel, ¿tiene alguna información de lo prehospitalar de algo como utilización de medicaciones, algo más do que la lesión por arma blanca? Porque esa es una pregunta muy importante. So there's a question here about this patient. Do we have any information whether this patient had actually
any sort of substance abuse or some sort of ingestion of any substance? La respuesta es no. Nosotros no sabíamos si la paciente había ingerido alguna sustancia. Pareciera que los testigos simplemente daban testimonio de que la paciente había tenido un altercado y había procedido a utilizar un cuchillo. So the answer is no, we didn't have information clear. That's the case with most of our patients. We don't have really a good complete history. But it seemed that the witnesses had said that the patient only had this injury and hadn't ingested anything. Valeria, we can close the poll. Okay, la mayor parte de las personas hacen compresiones cerradas del pecho seguidas de una toracotomía con clamp aórtico y seguidas de otras maniobras. Sería interesante escuchar de alguien que no realiza ninguna de estas maniobras. ¿Qué haría? Y voy a estar monitoreando el chat si ustedes quieren participar. Dr. Martos, if there's anyone else in the audience that... Yeah, so let's start to Dr. Carlos Ordóñez comments. So how do you manage this patient in Cali, Dr. Ordóñez? And then maybe Dr. Sharon Henry also can comment about how she would manage this patient at shock trauma. Nosotros a esta paciente tenemos dos posibilidades, pero le hacemos toracotomía anterolateral izquierda y clampeo de la aorta inmediato, porque es una paciente totalmente rescatable y esa es una posibilidad. La otra posibilidad que estamos tratando de implementar en este caso es hacerle compresiones cardíacas cerradas y ponerle un Riboa, que también nos daría esa posibilidad. Pero pues esas son las dos que haríamos. Complementar a las compresiones con el Riboa o la toracotomía con clampeo de la aorta. Creo que este caso sí es salvable y la paciente sale adelante rápidamente haciéndole eso. All right, so very, very interesting opinion. So it's either a open thoracotomy and clamping of the aorta or closed compressions and placement of a Riboa balloon to allow for perfusion to go on. I don't know if there's any opinions in our English-speaking audience. Dr. Sharon Henry, can you comment about this? Will you do placement Riboa on this patient? I think in our center, this patient would get a thoracotomy and cross-clamping of the aorta. I understand the attraction of Riboa in this circumstance, but I think the arrest, as Tom says, in our hands makes us take the algorithm to thoracotomy. So I think that's the way we would have managed it. It's very attractive to think about whether doing something. I think the open compressions maybe has a role. You have an opportunity to put in a catheter to rapidly resuscitate if you want through the atrium. There are other things that you can do with the chest open that might improve this patient's chance of survival, I think. Ok, una opinión bastante interesante también. Está de acuerdo con una toracotomía de emergencia y colocar un clamp de aorta. También está dentro de las posibilidades del Riboa. Abrir la toracotomía da otra posibilidad que es hacer resucitación colocando un catéter intraauricular. Una práctica que he hecho yo en el pasado en esos pacientes que llegan terriblemente hipovolémicos. Es imposible conseguir acceso vascular. Colocar un catéter dentro de la aurícula derecha es una opción para la resucitación. No sé si hay algún otro comentario. Hay una Doctor Ottolino, Doctor Ottolino, can you make a comment? Sí, doctor Ottolino, antes de eso, usted pregunta si los pacientes los manejamos con protocolo de transfusión masiva. He's asking if we do MTP in our patients. La respuesta es sí. Nosotros activamos el protocolo de transfusión masiva en todos los pacientes que están severamente hipovolémicos con shock. And the answer is yes, we activate our MTP in every single patient that has severe hypovolemic shock. Doctor Ottolino, lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros hemos tenido una experiencia con pacientes con trauma vascular periférico que definitivamente no le abrimos el tórax, sino hacemos masaje y activamos protocolo de transfusión masiva. Yo pienso que el problema de este paciente, evidentemente, es la hipovolemia que tiene, pero hasta hace algunos años siempre le abríamos el tórax, clampeábamos y etcétera, para que hubiera circulación a nivel de cráneo, de cerebro y de corazón, pero últimamente hemos optado por masaje cardíaco, una paciente joven,
que lo que tiene es una pérdida de volumen importante que ese corazón debería responder. Si tú le metes de una vez 4 unidades de sangre a esa paciente en conjunto, una relación 1-1-1 en conjunto con plasma, yo creo que esa paciente, si es de corazón sano, esa paciente, como dice Carlos, va a recuperarse. All right, so Dr. Todino actually is telling us that he thinks that this patient can be rescued with closed chest compressions and rapid infusion of blood products in a one-to-one setting. The patient is a young patient, there's no trauma, there's no other trauma, and he believes that these patients can be rescued, and he has rescued these type of patients in his institution without opening the chest. I don't know if there's any other opinions, no sé si hay alguna otra opinión, alguien que quiera darnos alguna otra opinión. I think we can summarize the meeting. The idea of this meeting every time at the end of the discussion to have like a master professor to make a summary of what was discussing today. Since you had the privilege to have Dr. Scalia here today, Dr. Scalia, can you summarize the lessons learned today, please? So we had 4 cases of patients arriving at the trauma bay with in cardiac arrest, penetrating trauma, blunt trauma, etc. Can you please summarize the lessons learned from this meeting today, please, sir? Yeah, I think that the summary is that we don't agree about anything. And that there are many opinions, but not a huge amount of class 1 data to guide us here. In my mind, what I hear is that there are various techniques, and we should use the techniques for their advantages. The advantages of emergency department thoracotomy is that it gets you into the chest, and in my mind, allows you to control hemorrhage within the thorax. That's the beauty of the ED thoracotomy. That is the utility in blunt trauma is very, very, very much reduced. And I think in the second case, you saw recognition that you might be able to get the patient back, but the chances that you will salvage that patient with a blunt cardiac arrest, particularly for intra-abdominal hemorrhage, very, very low. I think the interesting parts of the 3rd and the 4th cases is that not everybody with a cardiac arrest needs a thoracotomy, and that there is a subset of patients that will recover with closed chest massage and volume, maybe a zone 1 REBOA, which I think is very attractive for these people with brain injury or extremity injury. But I think the bottom line is that there are different techniques that get used in different institutions. Everybody struggles with the same decisions. Thank you very much, Dr. Scalia, for our comments. So, Dr. Ruiz, please translate to everybody. So the goal of these meetings is, you have 3 main goals here. First one, to be together, discuss some good trauma case among us, and learn with each other the different opinions, the different way to manage the same situation throughout Latin America. The second one is to have a summary of a master professor about the lessons learned during the day. And then afterwards, you're going to have Dr. Marcelo Ribeiro, the Chair of the Education Committee, to send throughout the week a pool of questions so all the other centers, other people can answer, and then you can have a paper after these meetings and maybe publish at the Journal of the Pan American Trauma Society or another journal. And then after these meetings, you're going to have an interview of former president. We're going to do this in a few minutes with Dr. Felipe Vega. So thank you very much for joining us. And Dr. Gabriel, your final remarks, and please translate this to Spanish to all the audience, please. Thank you, Dr. Ruiz. Gracias, doctor Martos. Básicamente, las conclusiones, yo estoy de acuerdo con el doctor Scalia, es que realmente no nos ponemos de acuerdo en un tema tan básico como es el paciente que llega en paro cardíaco de forma traumática. Hay unos pacientes, como los primeros pacientes que se presentaron, que demuestran que no habría utilidad
en hacer este tipo de procedimiento, ya que la sobrevivencia es muy pequeña. Pero hay otros set de pacientes en los cuales no abrir el tórax representa tal vez una oportunidad. ¿Qué nos depara el futuro? Probablemente tener un consenso entre expertos, que la oportunidad de tener este tipo de discusiones es una oportunidad única, y probablemente tener la facilidad de hacer una publicación respecto a estas discusiones. Lo que vamos a hacer ahora es que después de la presentación, ustedes van a recibir un documento en el cual vamos a poder compartir la discusión de una forma escrita. Esta discusión se va a resumir y probablemente exista la posibilidad de que haga parte de una publicación en el futuro, ya que tenemos una reunión única de expertos de múltiples países, con múltiples culturas y múltiples ámbitos educativos y quirúrgicos. La otra parte es que vamos a ver un video de parte de la Sociedad Panamérica de Trauma. Yo, de mi parte personal, quiero agradecerles a todos por su atención. Es refrescante ver gente que trabaja en el área de trauma y que tiene tanta experiencia reuniéndose con nosotros, compartiendo su conocimiento. Nosotros los valoramos y se trata de que haya una doble vía de aprendizaje desde todos nuestros centros y nuestras culturas. Sí, con esto me despido. Muchísimas gracias y espero verlos en la próxima conferencia. Dr. Ruiz. Now we're going to go to the last part of the meeting. We want to keep the memory of the Pan American Society alive. So the idea is to interview, every month interview a former president, to talk in a very informal way, to learn about his opinion, his life, and his meetings at the Pan American Society. So I'd like to invite Dr. Esteban Fuenich to join me to interview our former president, Dr. Felipe Vega. Dr. Vega, welcome. Thank you for joining us. Dr. Vega was the president from the Congress from Cartagena 2018 until last year in Mexico City. Dr. Vega, welcome. Bienvenido, Dr. Vega. Por favor, Dr. Vega, please tell us, what's your first memory from the Pan American Trauma Society, Dr. Vega? How do you join the society? How you got interested about the Pan American Trauma Society? Dr. Vega, bienvenido. Nos diga un poco de su visión de cómo conoció la Sociedad de Trauma, Panamericana de Trauma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación a esta primera reunión. Para mí es muy importante el que se empiecen a hacer estos con una idea tuya. Rápidamente, mi primera reunión que tenía yo oportunidad de integrarme a la Sociedad Panamericana fue cuando estaba todavía de director ejecutivo el doctor Kimball Moll, en donde tuvimos la oportunidad de conocernos en Miami, cuando fue el congreso en el Hotel Fontainebleau en Miami. La doctora Susan Briggs era presidenta en aquella ocasión y yo viajaba en aquella ocasión con un cirujano ya mayor que murió, que fue uno de los discípulos del doctor Vicencio Tovar, que fue uno de los iniciadores de la Sociedad en Trauma en México y de la Academia de Trauma Mexicana para aquellos años. Y fue la primera ocasión que yo tuve el acercamiento para poder estar cercana a la Panamericana. No me acuerdo exactamente el año, pero te puedo decir que fue pues yo creo que hace muchos, ¿no? Hace muchos años. Ese fue mi primer acercamiento a la Sociedad Panamericana. Y posteriormente, luego tuvimos no me acuerdo si fue antes de Miami, en donde íbamos a ir a Isla Margarita, y ya por alguna razón no pudimos ir a Isla Margarita en Venezuela, pero no tengo ahorita la fecha exactamente, si fue después de Miami o fue antes de Miami cuando fue Isla Margarita, no recuerdo completamente, pero fue el primer acercamiento. Ahí estuvimos en Miami con las dos, incluso Susan Briggs dando el curso que era de desastres, con buen auspicio y obviamente muy buenas conferencias en aquella ocasión.
Dice el doctor Otorino que Isla Margarita fue antes, sí. Por alguna razón tuve que suspender y ya no pude ir a Isla Margarita, pero entonces fue antes y el siguiente fue entonces Miami. Gracias, Pablo. Okay, Dr. Esteban Fanini. Okay, happy to translate. So, should I do your part in Spanish first and then? Okay, voy a dar un paso entonces. La intención del doctor Antonio Martos es, durante esta reunión, volver a ganar las memorias de los presidentes pasados de la Sociedad Panamericana de Trauma. Entonces, al final de la conferencia académica, se va a hacer la parte de conversar con los past presidentes para que ellos hablen de su experiencia y cómo llegaron hasta la sociedad. Y la pregunta que le hacen al doctor Felipe Vega, ¿cuál fue la primera reunión que tuvo o primer contacto con la Sociedad Panamericana de Trauma? So Dr. Vega says that his experience with the Pan American Trauma Society started in Miami. At that time, Kim Mall was executive director and Susan Briggs was the president of the society. Actually, that should have been 2004. And it's kind of a personal story for me because my dad was supposed to be the vice president, and that was the year he got sick. I wasn't able to attend. But he mentioned that Susan Briggs was also doing the disaster course at that time, and that was his first involvement. He went with an older surgeon who was his mentor, who was the founder of the Trauma Society in Mexico, who has since passed away. And I apologize, I don't know, I didn't catch the name. But that's where he started, and afterwards he stated that beforehand he almost went to Isla Margarita, which is in Venezuela, but that he wasn't able to make that meeting for some reasons. Okay, Felipe. Sí, estos fueron los primeros encuentros. Posteriormente, no tengo bien claras todas las fechas, pero luego quise ingresar y por medio de digamos, quien fue parte de quien me ayudó a impulsarme después de una carta que yo envié al comité, al board de directores en aquella época, cuando iba a hacer el Congreso en México en Puebla, fue cuando yo pude entrar gracias al apoyo del doctor Monje Margali y de la venia con el doctor Moll. Me acuerdo que en una de esas ocasiones yo hablé directamente cuando estaba en Qatar con el doctor Moll y me tomó la llamada y le dije, doctor Moll, yo quiero participar activamente por mi país, quien se había retirado digamos, del gremio en la parte de la Panamericana, era uno de maestros y conocido mío, muy amigo mío, que era el doctor Carlos Arreola Riza, que él había estado con Peter Ree en Washington, en Seattle, y nos apreciábamos mucho y estuvimos muy juntos en muchos de los Panamericanos, incluso en el que se hizo en Monterrey. Y entonces yo mandé una carta, hablé con el doctor Moll pidiéndole su venia para poder ingresar por parte de mi país al board de directores. Mandé una carta que por ahí debo tener archivada, donde estaba el doctor Ferrada, papá, en el board de directores. No me acuerdo de algunos otros más, pero me acuerdo muy bien de él desde ese momento, que ya lo había conocido desde México, desde que venía a los congresos en México con el doctor Aurelio Rodríguez. El doctor Gómez, también fallecido, también lo conocimos aquí, estuvimos en Querétaro y convivíamos con él por allá por los años del 98, por ahí, por aquellos años. Y el doctor Moll me mandó una carta en donde estaba gustoso de poder ayudarme a entrar, y cuando se dio ese congreso en Puebla, que tuvo muchas dificultades porque se iba a hacer, no se iba a hacer, y a la mera hora se hizo. Él digamos, puso un pie por mí para poder yo ingresar al board de directores en aquella época por mi país, y eso se lo agradezco mucho, y le dije que no lo iba a defraudar, y espero realmente no haberlo hecho, ¿no? So Felipe began his relationship with the Pan American on his own initiative. He sent a letter to Dr. Kim Mall, who at that time was the executive director, but he was already working in Qatar. And Dr. Ferrada
was also on the board of directors. We're speaking about the father. And after sending the letter, they did invite him to participate of the board, and that was for the meeting in Puebla, Mexico, which did have some difficulties getting started. There's some questions if it was gonna go forward, move forward or not. And he expressed to Dr. Mall that he was not gonna disappoint him. And I can say that your contributions to the Pan Americans have been tremendous, Felipe, so thank you. Thank you. Dr. Stefanini, please continue and keep asking some questions for Dr. Vega. Okay, so I'll take this in Spanish now. Entonces, Felipe, me gustaría que nos comentes un poco de cómo ha sido tu camino en la Sociedad Panamericana de Trauma. O sea, hiciste esa primera intervención, te lanzaste a la pileta, como decimos, enviaste una carta, te invitan a ser parte de la sociedad. ¿Y cómo fue de ahí tu camino hasta llegar a la presidencia de la sociedad? Cuando el doctor Moll digamos, me da el espaldarazo para poder ingresar, quienes estaban en la Asociación de Trauma Mexicana, todavía existía la Asociación Mexicana de Cirugía de Trauma en aquella ocasión, había 2 personas que iban a ingresar más al board. Era una época en donde se tenían a veces 2, a veces 3 gentes por país. Y en aquella ocasión, cuando me dicen en Puebla que sí puedo participar, pues esto finalmente iba a ser hasta el año siguiente. Pero el que estaba propuesto en esa ocasión por México y que amablemente se dio su lugar para que yo entrara, fue el doctor Fernández, que fue un colaborador cercano del doctor Vaqueiro. Fue prácticamente su alumno y después prácticamente su socio del doctor Vaqueiro cuando estaban en activo en el Hospital Español en México. El doctor Jorge Fernández iba a ser el representante por México. De hecho, prácticamente en Puebla él había sido el que salvó el poder hacer el Congreso en México, en Puebla, con todas esas dificultades. Y él iba a ser el board de directores y él cedió amablemente su lugar y me lo otorgó a mí. Y fue ahí cuando empezamos, tanto el doctor Basilio por uno de los lados de los 2 lugares del board que tenía México. En uno entró el doctor Basilio, en uno de los lugares. Había otra persona que no recuerdo ahorita quién era, y a mí el doctor Jorge Fernández me cedió ahí. Y de ahí empezamos a caminar con la Sociedad Panamericana, tratando de involucrarnos cada vez más, digamos, año tras año en la participación empezamos a tener, pues, la invitación a hacer entre ponentes, y luego surgió gradualmente en aquellos años yo prácticamente estaba como jefe de cirugía de los turnos especiales en la Cruz Roja en Polanco, y entonces mucho de esto ayudaba porque, digamos, muchos de los residentes seguían toda esta dinámica de tratar de hacer trabajos libres. Empezábamos a meter trabajos libres, incluso llevábamos con algunos residentes trabajos libres a cuando fue en Caracas, en Venezuela. Y el doctor, estando en el board, cuando yo iba prácticamente a salir del board después del periodo, quien me invitó a participar en el proyecto que empezaron a hacer el doctor Michael Aboutanos y el doctor Mora, empezaron a hacer el proyecto de ver si había guías esenciales de la parte de la Panamericana. Yo había participado con el doctor Carlos Arreola Riza y con el doctor Charlie Mock en un estudio que hablaba sobre las guías esenciales de la OMS. ¿Quieres que me pare ahí un momentito, Esteban? Sí, porque estoy tomando nota aquí para que no se me vaya la idea. A ver, doy un paso. Okay, so we interrupted Dr. Vega for a second, so I can go ahead and give a brief summary. So when he applied, it's interesting that Dr. Jorge Fernandez, who was a collaborator with Dr. Vaqueiro
And if you know the history of the Pan American, Dr. Vaquero and a group of surgeons in Mexico with Aurelio Rodriguez developed the idea of creating the Pan American Trauma Society, which was then started after or instituted afterwards in a meeting in Colombia. And it's felt that that group is the one that initiated the Pan American. But Dr. Jorge Fernandez was a representative for Mexico, and at that time, we did have a very large board, and some countries actually had 3 members on the board. And Mexico is one of those countries. And Dr. Fernandez felt that it was important for Dr. Vega to participate on the board, so he actually ceded his spot. Another person who joined that year was Dr. Alberto Basilio, who unfortunately passed away last year, but was a very strong contributor to the Pan American and a deep friend. And there was another fellow that Dr. Vega does not recall at this time. And one of the things that Dr. Vega mentioned was he just got involved. And that's what we're really talking about. I think the society is stronger because of the people who make the society. So, and Felipe did the right thing. He got involved. He then started being called to present at the meetings. But not only that, he brought original research to the meetings, started to get his residents involved, bringing papers to the meetings. And then he got involved. There was an invitation from Mike Abutanos. At that time, I presume he was the secretary of the society under Dr. Raul Baturi as executive director, and was asked to participate developing essential guidelines. And he used essential guidelines from the World Health Organization. And he had written a paper with Dr. Charlie Mock from the University of Washington. And mencionaste otro doctor también, perdón. Carlos Arreola. Okay. Dr. Carlos Arreola? Y Carlos Arreola, Risa, sí. Okay. And they had published an article about this. So Dr. Abutanos asked him to get involved with the Pan American, developed essential guidelines, which eventually was published a couple of years ago. Okay, Felipe. Sí, entonces empezamos a hacer un trabajo en México sobre las guías de la OMS, en donde nos empezamos a involucrar mucho más con la Panamericana. Curiosamente, mi cercanía, cuando yo estaba todavía en el hospital en la Cruz Roja en Polanco, por ahí por el año de 99-2000, el que era director de nuestro hospital en aquella época era el doctor Grifé, el doctor Grifé Coromina, que también fue de los iniciadores de aquella foto histórica de la Panamericana. Y conservo en mi poder, y seguramente en algún momento podremos hablar incluso de recopilación de la historia. Cuando el doctor Grifé Coromina se involucraba conmigo desde aquel entonces, me mostró una de las cartas en donde el primer acercamiento para formar la Sociedad Mexicana de Trauma y el primer acercamiento en donde se pudo crear la idea de la Panamericana fue porque la invitación inicial llegó al doctor Adams Cowley. Es por eso que es tan importante. La invitación inicial fue del doctor Moreno Fernández, Carlos Moreno, que también ya falleció, que también de los de la foto inicial. Era el director antes él de ese hospital y mandó una invitación al doctor Adams Cowley. Y la carta de esa invitación, él no pudo asistir, pero envió su representación al doctor Philippe Melitello, que curiosamente el doctor Philippe Melitello y el doctor Aurelio Rodríguez vinieron a esa reunión, que fue el primer seminario de paciente de trauma en estado crítico, y vinieron ellos dos. Y ahí nació prácticamente en la conjunción, un poquito más de tiempo después, entre el doctor Vaqueiro, el doctor Carlos Moreno Fernández, el doctor Grifé, el doctor Gómez Palacio y Max. Hablan de Max en la historia de la Sociedad Panamericana, pero nadie conoce a Max. Y Max era el que estaba tomando la foto en esa reunión. Curiosamente pudimos en algún momento, hace algunos años, reunir incluso a Max en una foto como histórica en el mismo lugar de la Hacienda de los Morales para conmemorarlo. Y así fue, digamos, el devenir. Esto fue una introducción. Si quieres hablar un poquito de ello, Esteban, que yo me sigo y se me va el hilo. Como buen latino. Sí.
Muy bien. So Felipe started talking about his OMS guidelines, and then he spoke with medical director of the institution, Dr. Grife Colemina, who was one of the founders of the Pan American. And he was able to provide Felipe with some documentation of the first meetings. And what's interesting is that Dr. Carlos Moreno sent an invitation to Dr. Adams Cowley from Shock Trauma, inviting him to a meeting in Mexico. And Dr. Cowley wasn't able to come to the meeting. It was the first trauma meeting to be held in Mexico for the injured patient. And in his place, he sent as representatives Dr. Felipe Militello and also Aurelio Rodriguez. And hence, from that meeting is where the idea behind the Pan American Trauma Society emerges. And it's kind of interesting that it starts off with shock trauma, and our current executive director obviously is from shock trauma, and there's always been a very close relationship with that institution. Furthermore, the famous picture involves all of the people, but there's one individual, Max. ¿Cuál era el apellido de Max? No me acuerdo. I don't remember. Max's last name, but unfortunately somebody had to take the picture, and I guess nobody thought about asking the waiter. But so one of the founders takes the picture and is not included, but afterwards they did replicate the image in the restaurant La Finca de los Morales in Mexico City, and Max is included in that later picture. Okay, creo que eso cubre. Sí, y no fue hasta el año en Caracas, Venezuela, cuando uno de cuando tomó la presidencia el doctor se me fue mi nombre, mi maestro, Raúl Coimbra. Cuando Raúl Coimbra me pide en Caracas que si podía yo estar en la vicepresidencia con él. Y entonces, para mí fue yo llevaba el comité de sistemas de trauma, y el doctor Coimbra me hizo la invitación para participar como su vicepresidente, para lo cual me hizo, fui muy halagado. Y al año siguiente, o no sé si pierdo de repente las fechas, pero en Uruguay tuvimos una reunión también para ir empezando estas guías de la Sociedad Panamericana y hacer todo en relación a sistemas de trauma que llevaba trabajado el doctor Abautanos y el doctor Mora. Y de ahí empieza prácticamente el proyecto, en donde sumamos no solamente a ellos que habían empezado con la idea, sino también al doctor Ordóñez, al doctor Pino, varios en América Latina que participaron haciendo una cierta corrección, el doctor Neira también, y cierta corrección de las matrices de las guías de la OMS, pero adaptadas para América Latina, incluso con el doctor Rodas también. Si quieres, paro ahí un momento. Oh, okay. So in the meeting in Venezuela, Raúl Coimbra was the president and asked Felipe to be his VP. And Felipe was very much honored in that position, or to be given that opportunity to work further within the society. And afterwards, at the meeting in Uruguay, they started working on the development of trauma systems and essential guidelines. And they started adapting what had been done for the OMS guidelines. And Mike Abutanos was in charge, but several people contributed, such as Carlos Ordóñez, Francisco Pino, Jorge Neira, Edgar Rodas, and that's how the whole system started working, or the collaboration amongst different parts to come up with essential guidelines that were published. Sí, y cuando empezamos a hacer, ya vamos a terminar con esto, cuando empezamos a hacer esas guías, a escribirlas, hubo un congreso del American College en Washington, y entonces tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Raúl Baturi, en un hotel ahí cerquita del mall,
en donde me vi a él con su esposa y le entregué en mano unos documentos que eran sobre cómo era el avance de lo que era la justificación de centros de trauma en América Latina y un paper de qué era el trauma y cómo debíamos de tomarlo para América Latina. Y esa es parte incluso de lo que se publicó en el libro cuando el doctor Ordóñez, un servidor, el doctor Pino, viajamos a visita a Shock Trauma, a entrevistarnos con el doctor Scalea, fuimos a Richmond y fuimos también al Ryder, y con eso tomamos muchas más ideas y entonces terminamos las guías de la Sociedad Panamericana escritas y fuera con Distribuna que se publicaron, ¿no? Ahora, me dice Antonio que, bueno, hable un poquito sobre el año de los años de la presidencia, pero si quieres traducir primero esto y ya termino rápido. Sí, as they were working the guidelines, actually there was an ACS meeting in Washington, D.C., and Dr. Valturi was there at the time of the meeting. So Felipe met up with him, showed him what had been worked and kind of the views of how trauma was handled in Latin America, and kind of the overview of the guidelines. This led afterwards to a visit. I believe Dr. Ordóñez and Dr. Pino accompanied him, and they actually went to Richmond, to VCU, to Shock Trauma in Baltimore, and Ryder in Miami, and they were able to show what they had been working on, and this allowed for the final draft of these guidelines. Sí, ya para terminar, los 2 años de presidencia fueron, si bien el primer año fue angustiante porque no sabíamos si la situación desafortunada en Chile, cuando habíamos tratado de hacer todos los arreglos, prácticamente desarrollamos todo el Congreso de una manera formal en papel, con invitaciones, y prácticamente estaba todo puesto y a la mera hora pues no se concluyó. Pero eso dio la pauta para poder engranar lo siguiente para el siguiente año, y cuando platiqué con el doctor Antonio Martos en muy buenos términos, decidimos que si podíamos cambiarlo de hacerlo en Sao Paulo, iba a ser en Sao Paulo, Río, no me acuerdo dónde íbamos a hacerlo, y pasarlo a México, en donde se había tenido ya cierta buena disposición y relación con la nación mexicana, y por eso se trató de cambiar todo esto. Fue un año muy complicado, difícil, porque los acercamientos incluso para conferencias externas, acercamientos que quedaron pendientes de ir junto con doctora Butanos a los headquarters de la WHO en Washington, para poder extender esto de las guías panamericanas, de la Sociedad Panamericana de Trauma, para poder nosotros hacer un tipo de meternos con la OPS para impulsar nuestras guías en nuestra propia comunidad. Pues quedaban mermados porque no podíamos viajar, no podíamos hacer nada de ello, y nos dedicamos prácticamente a desarrollar toda la parte electrónica para el Congreso en México. Eso es, digamos, que lo que quisimos hacer, regresar a la gente, impulsar, y que fuera esto un lugar en donde pudiésemos tener mucho mayor acercamiento con más gente. Lo importante, digamos, para culminar este año fue el poder desarrollar con la ayuda de todos la forma de poder hacer una plataforma o los videos en línea de los cursos de pre-congreso, y el poder desarrollar con la Asociación Mexicana de Cirugía General el diplomado de trauma que dimos el aval inicial, y que estamos a futuro tratando de que esto continúe con un mucho más aforo mucho más grande para poder desarrollar ese mismo diplomado que duró prácticamente 6 meses en línea. So Dr. Vega actually served 2 years as president of the society, and I believe he's the only person to serve 2 years, because by bylaws it's only a 1-year tenure.
And he didn't state this, but because of the special circumstances. First, the cancellation of the meeting in Chile due to social and political unrest in that country when everything was set up and ready to go. The entire program was set up. We had paid fees. People had paid to attend the meeting. And we made a very strong decision to decide to cancel the meeting because the country was not safe. And speaking with partners in Chile, they corroborated that view. But not everything was lost, because from the experience in Chile, and then we were hit with COVID the following year, that allowed for to set up Mexico. Also, we should state that it was envisioned that that year the meeting was going to be with Spite, with Brazil, and the meeting was supposed to be in Sao Paulo. And Antonio was already the president-elect. And because we made the decision to extend Felipe's tenure, there was also discussion, and we decided to change the venue. And the venue was that it was going to be with Mexico and the Mexican Surgical Society. And we would postpone Brazil for 1 year, and then that way Antonio would be president during the meeting in Brazil, being his home country. What things came out from the meeting in Mexico was highly successful despite a very, very difficult time because of COVID. They did develop videos. We will be giving those to our members. We're still discussing how we're going to do that. I am expanding a little bit on that idea. And also they did Diplomado en Trauma, or basically abbreviated fellowship in trauma, which is a 6-month course that was developed, and the idea is to continue to replicate that in the future. Muchas gracias por la entrevista y ya hablaremos más adelante de más cosas. We didn't hear you, Antonio. Thank you very much, Felipe. Muchas gracias, Felipe. It was an honor to work with you under your leadership these last 2 years. You achieved a lot of things for the society in very difficult times. And we are here now because you work extremely hard, and you talk a little bit about your history, or your work, your commitment to the society. That was amazing. It's an inspiration for new members, for young faculty to do the same. This is the first of many meetings they're going to do this way. So all these meetings are going to happen every first Wednesday of the month. So this happened today because it was the first one, and to have the first one in January. The next meeting going to be presented and coordinated by Dr. Carlos Ordóñez, and are going to happen on Wednesday, February 3rd. Okay, February 3rd is going to be the next meeting, 6 p.m. Eastern Time, Miami time. I'd like to say thank you very much, everybody, for connecting here, and I would like to finish this meeting applauding Dr. Felipe Vega for his great work as president of the Pan American Health Society. Dr. Vega, congratulations, felicitaciones. Vamos a encerrar la reunión de hoy, saludando a ustedes como gran presidente de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Antonio, gracias. Nos vemos febrero 3 de febrero, onde o Dr. Carlos Ordóñez apresentará y coordenará las discusiones científicas. Esteban, want to translate, please? Sí, entonces quería agradecer mucho el esfuerzo del doctor Felipe Vega. La verdad que ha sido 2 años muy difícil, ya como mencioné, por la cancelación del Congreso en Chile, después por la pandemia mundial, ya, y realmente estamos aquí por el gran esfuerzo y trabajo que ha hecho el doctor Vega en este tiempo. Estas reuniones las vamos a tener el primer miércoles de cada mes. Este mes, por la festividad, se cambió, pero la próxima reunión va a ser el 3 de febrero, la misma hora, 6 de la tarde, el 3 de febrero, y el doctor Ordóñez va a hacer la presentación, y estoy seguro que va a ser muy interesante. Who's the president you're going to interview? So your discussion, you're going to try to interview one of the founders. Okay. Entonces se va a ver aquí quién va a ser el presidente, el past presidente, pero están pensando que uno de los fundadores. Así que va a ser una reunión muy interesante.
Muchas gracias. Abrazo a todos. All right, Gracias. thank you very much. Gracias. Gusto verlo.